Entonces, bueno, vamos a empezar una reunión más del seminario permanente Complejidad y Espacio Habitable, ¿verdad? Que se celebra desde el año 2015, ahora por esta modalidad virtual, toda vez que la sede del seminario, Unidad Regina, pues por las condiciones actuales, pues no está, digamos, disponible, ¿no? Y entonces, esperemos que sea de su agrado esta presentación, ¿no? Esta presentación, esperemos que pueda reimpulsar, ¿no? El seminario, ¿no? Y poder aprender esta nueva forma, ¿no? De hacer este tipo de eventos. Esperemos sea, digamos, de su agrado, ¿no? La presentación. Tenemos hoy como ponente al doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar. Él es profesor del CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Él es especializado principalmente, ¿no? En temas de epistemología, ¿no? Y ha trabajado en muchas otras áreas, ¿no? A lo largo de su larga trayectoria profesional, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Y esperemos que sea de su agrado, ¿no? Esta ponencia que nos va a presentar, ¿no? Y que viene muy ad hoc, ¿no? Para todo lo que estamos, digamos, tratando de trabajar más recientemente, ¿no? En la ESIA Tecamachalco, ¿no? Temas que tienen que ver más con la espiritualidad y y por eso nos trae, ¿no? Este tema, ¿no? Que se llama la espiritualidad como fenómeno complejo, un análisis epistemológico. Bueno, ya sin más preámbulos, ¿no? Doy la palabra, ¿no? Al doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, José Antonio. Y entonces una larga trayectoria, pero completamente novato en esta manera de presentar las conferencias de manera virtual. Bueno, sin más preámbulo, voy a poner la presentación. Hago mi presentación, después pues abrimos ese tiempo para preguntas y respuestas. Según esto, ahí debe estar la presentación, ¿verdad? Se está abriendo. Ahí está. Ya está. ¿Ahí está ya? Ok. Sí. Bueno, pues entonces, en el marco de este seminario permanente de complejidad y espacio habitable, la ponencia la preparé y ahorita aquí lo primero que quiero señalar es, se habla mucho de complejidad y en este sentido la primera reflexión que tuve fue, bueno, ¿y cuál es el espacio habitable de la complejidad? Pero mi tema no es ese, sino la espiritualidad como fenómeno complejo y verlo desde un análisis epistemológico. Ya me dijo José Antonio, soy Luis Mauricio Rodríguez Salazar y trabajo en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, el contenido general de la presentación lo están viendo en su pantalla, entonces lo primero que surge de acuerdo al título es ¿en dónde habita el espíritu y en dónde habita la espiritualidad? Que eso sería con lo que iniciaría. No lo pongo en forma de pregunta porque, digo, soy docente de la maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia y una de las principales discusiones con los colegas es que siempre se dice que la investigación inicia con una pregunta y mi postura siempre ha sido que la investigación inicia con una respuesta tentativa a las preguntas que uno se hace. Entonces, aquí lo que voy a presentar es qué sería para mí en dónde habita el espíritu. Por un lado, vamos a ver por qué el espíritu y por qué la espiritualidad. Después, como la charla es sobre la espiritualidad como un fenómeno complejo, trataríamos de ver a qué me refiero con esto de fenómeno dentro del marco de la fenomenología y a especificar lo que sería la complejidad. ¿Qué se entiende por complejidad? A diferencia o en el marco de un sistema, lo que sería un sistema y lo que sería un sistema complejo. Sin dejar de ser sistema, pero ¿cuál es la diferencia desde mi punto de vista que lo convierte en complejo? Entonces, esto lo voy a hacer desde un marco epistemológico.
Para ello, voy a iniciar con un breve recuento histórico sobre la conceptuación de la epistemología, ¿no? Voy a continuar entonces, sí, con esta búsqueda científica de la espiritualidad, o lo que le llamo la búsqueda científica de la espiritualidad, desde una epistemología del linaje científico, que es lo que vamos a ver en la charla, y después finalizar con una conceptuación de la espiritualidad como fenómeno complejo, bajo dos reflexiones que yo hago y las traigo a consideración de ustedes. Bien, tradicionalmente la epistemología se ha considerado como una rama de la filosofía. Entonces, de manera más agresiva, yo he dicho que la epistemología la ha tenido por asalto la filosofía, como tuvo por asalto mucho tiempo a la psicología. Y cuando empezaron a dar cursos de psicología, y sobre todo de psicología experimental, en la Sorbona, quien daba psicología no eran los psicólogos, sino eran los filósofos. Entonces, todavía, como muchas de las ciencias que sí verdaderamente nacen de la filosofía, la epistemología pudo haber nacido de la filosofía, o en todo caso, como yo luego lo planteo, que más bien la epistemología fue la que le dio razón de ser a la filosofía. Entonces, aquí lo que yo quiero presentar es lo que propongo como una epistemología de linaje científico. Bueno, entonces tenemos aquí tres conceptuaciones de la epistemología, que tiene que ver desde su origen y naturaleza del conocimiento, y forma lo que yo le llamo una tríada, que sería que el conocimiento tiene un origen y naturaleza divina, otra origen y naturaleza filosófica, o un origen y naturaleza científica. Eso es lo que va a dar la pauta para que quede claro desde un principio. No se trata de que una epistemología divina después fue sustituida por una filosófica y ahora sea por una científica. Como lo vamos a ver, son tres ámbitos que conviven e incluso que se retroalimentan mutuamente. Entonces, tenemos lo que yo llamo esta tríada epistemológica, que viene de la antigüedad clásica, con Xenófanes, Platón y Aristóteles. A la primera sería una doctrina de Dios y sobre la divinidad del alma, que sería o que respondería a una epistemología de la divinidad. Otra epistemología de ralea filosófica, y en este sentido, que sería que esta epistemología sí efectivamente enmarcada o como rama de la filosofía, que no la estoy sustituyendo, sino tratando de hacer las diferencias con la de linaje científico, que sería esta otra. Y los dos personajes que la encabezarían serían Platón y Aristóteles. Bueno, entonces, desde esta epistemología, esta teoría epistemológica, en dónde habita el espíritu y en dónde habita la espiritualidad. Para Xenófanes, que no específicamente lo pone así, pero sí sería que habita en la divinidad. Para Platón habita en el cerebro, y para Aristóteles en el corazón, que tiene todas sus implicaciones. Hay quien dice, bueno, pues es que a final de cuentas el que tenía razón era Platón, porque sí estaba en el cerebro y no en el corazón como lo planteaba Aristóteles, pero como vamos a ver en la charla, se buscaba al alma y al espíritu precisamente en el corazón. Bueno, entonces, de ahí, de la antigüedad clásica, pasaríamos a la Edad Media, en donde esta Edad Media, como la ubican varios de los historiadores, que inicia, y sobre todo Comte, la plantea como con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de la monarquía. Y después, en este contexto, la filosofía estaba en el marco del clero y sería una filosofía de la cristiandad, y de todas maneras había lo que se les llamaban los filósofos de la naturaleza. Entonces sería una epistemología de la religión, una epistemología de ralea filosófica y una epistemología de linaje científico. Así ya pasó. Entonces, quiero ser muy enfático en no
no prejuiciar y mucho menos peyorar la epistemología de la religión, como una vez lo debatí con un colega que está haciendo su presentación, presenta unas imágenes muy bellas del ciclo de Krebs, y de repente dices, bueno, pues, ¿y quién te la cree que en realidad esté pasando eso? Que eso pasa exactamente en el caso de la epistemología de la religión, en donde ustedes pueden, ahí voy a poner yo con mi cursor, como si los pudieran estar viendo, ahí estaría la imagen de lo que le llaman la Santísima Trinidad, en donde uno de los, del representado por la paloma, pues sería el Espíritu, este Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que viene, un ángel anunciando esta Inmaculada Concepción, en donde en una de las figuras, ahora sí, no sé si les queda a ustedes del lado izquierdo, del lado derecho, pero está un poco resaltado lo que vendría siendo el Espíritu Santo, y en la otra, ahí sí, entrando directamente y digamos que bañando a la Virgen. Esto es para representar icónicamente cómo el Espíritu Santo, el Espíritu, ya dejemos lo de santo, el Espíritu viene de fuera hacia adentro del cuerpo, que tiene que ver mucho con la concepción de la epistemología o de su origen y naturaleza. En este caso es de naturaleza teológica y su origen es del exterior hacia el interior. Esto en una charla que me invitaron a dar hace poco, claro, por el tiempo no pudo haber diapositivas, pero ¿cómo tenemos impregnado, diría yo, hasta la médula? Pero además, ¿cómo podemos seguir repitiendo, y año con año, cuando viene el miércoles de ceniza, esta frase que se vuelve célebre de polvo eres y en polvo te convertirás? Pero entonces aquí, para esta parte que nos toca de esta epistemología divina o de origen divino y específicamente ya con el espíritu, la frase en la Biblia, en dos libros de la Biblia que le llaman libros de sabiduría, sería, como ustedes están viendo en su pantalla, toda la carne perecería de un golpe y el hombre se tornaría en polvo. Ya tenemos la parte del polvo, que el polvo retorne a la tierra de donde salió y el espíritu vuela a Dios que le dio el ser. Entonces, esta llegada del espíritu del exterior hacia el interior es la que mencionan tanto en el libro de Job como en el Eclesiastés. Esto para dar ya el final a esta primera parte de la epistemología de la religión. En el Antiguo Testamento tenía un significado de aliento, de vida, este soplo de Dios, pero sobre todo porque este espíritu no solo habita en el hombre, sino lo convierte en hombre, volviéndolo un ser en sí mismo, ¿no? Entonces, el espíritu es lo que le da el ser al hombre, a esta figura de barro, y obviamente cuando retorna a la tierra como barro, cuando el cuerpo muere, pues el espíritu vuela a Dios que le dio el ser, como decía la frase del Eclesiastés. Entonces, de aquí, en esta epistemología de la religión, ya en la Edad Media, empieza a tener una transición hacia lo que vendría siendo lo que aquí llamo como la búsqueda científica de la espiritualidad, ¿no? Entonces, este soplo divino, en esta frase que dice textualmente que el soplo divino lo calentaba el sol, lo enviaba a la tierra, ahí era aspirado por el hombre y llegaba al corazón izquierdo. El corazón izquierdo que era el corazón aéreo. Entonces, por ahí circulaba el aire que venía de soplo divino y se convertía en un espíritu vital. No corría sangre por ahí, ¿por qué? Pues porque no le daba espacio al espíritu vital para circular.
entonces estaban las dos circulaciones, una circulación derecha que iba del hígado al corazón y del corazón regresaba otra vez al hígado, pasando por varias partes del cuerpo para consumir esa sangre. Siempre se ha hecho esta discusión, y la voy a tocar de manera muy rápida más adelante, que cuando William Harvey propone la circulación de la sangre, es que dice del lado derecho hasta el lado izquierdo y vuelve a regresar del lado derecho, y así se hace constantemente en un circuito cerrado. Pero en realidad el gran problema era que desde Galeno se planteaba que la sangre se producía con los alimentos. Con un poco de conocimientos de anatomía, podemos ver que están todas las arterias mesentéricas, son estas que están rodeando a los intestinos y van a dar al hígado. Entonces, a esta arteria porta, que es precisamente la puerta de entrada, entonces se pensaba que los alimentos se convertían en sangre, esa sangre iba hacia el corazón y en su regreso se repartía a todo el cuerpo y se consumía. Entonces, es una parte que lo menciono para cuando hablemos lo que le costó a un investigador de ese tiempo morir en la hoguera por parte de la Inquisición no católica, sino protestante, que es Miguel Servet. Lo acompañan en esta gráfica René Descartes y Leibniz, uno de los grandes, o bueno, no desconocidos, pero mucho menos para los filósofos, pero dentro de toda la tradición de lo que le llaman la modernidad clásica, el padre de la modernidad clásica en filosofía lo consideran a Descartes. Está Locke, que vendría siendo de la parte empirista, está Berkeley, está Hume, está Leibniz y por último Kant, que son estas dos triadas, una triada del empirismo inglés y otra triada franco-alemana de lo que le llaman el racionalismo. Un poco para ubicarlos, entonces, Servet nace en 1511, Descartes ya para finales de ese mismo siglo y Leibniz en un siglo después. Un poco para ubicarse en el contexto, antes de Descartes, por ahí muy cercano a Servet, 1564, nace Galileo. Alguien que se salvó de morir en la hoguera, que no tuvo la misma suerte Miguel Servet. Entonces, aquí es en donde yo empiezo a hacer esta división que sería entre la epistemología de realidad filosófica y una epistemología de linaje científico. Esta epistemología de realidad filosófica está fundamentalmente basada en especulaciones. Y aquí sí quiero ser muy claro en que no nos vayamos por esta conceptuación trivial de especulación como algo que se está inventando de la nada. Lo plantean varios filósofos, pero el que más lo centra es Kant. Y Kant lo que dice es que la metafísica es un razonamiento puro por meros conceptos. Y la especulación es la posibilidad de llevar a los objetos de la naturaleza esta especulación por meros conceptos, o esta parte muy teórica. En ese sentido, entonces, especulación no en ese sentido peyorativo, sino especulación porque no tiene un referente empírico y mucho menos no surge de un referente empírico, sino que surge de un trabajo totalmente racional o un trabajo totalmente de elaboraciones mentales. Elaboraciones mentales de hipótesis que pueden tener una repercusión en la realidad. Descartes y Leibniz como estos representantes, digo yo, de la epistemología de realidad filosófica. Pasamos entonces a que la epistemología del linaje científico no es una epistemología propuesta cronológicamente, como dije al principio, que está la divina, luego la filosófica y luego la
la del linaje científico, sino tiene que ver con esta parte de lo que plantean como origen del conocimiento. En el caso de Aristóteles y Platón, decía que nace que está en el corazón y no en el cerebro, pero la gran diferencia es que Platón hace un planteamiento filosófico y habla sobre el origen del conocimiento a partir de una ciencia que no elabora él, sino que la elabora Pitágoras. Entonces, bajo la propuesta de la matemática pitagórica, él es como empieza a desarrollar toda su propuesta epistemológica y filosófica. En cambio, Aristóteles hace un planteamiento epistemológico y filosófico a partir de una ciencia que él inaugura, que es la biología. Entonces, aquí podemos ver lo que planteo, epistemología del linaje científico, es porque son los científicos los que se ponen a reflexionar sobre el origen del conocimiento, y por el lado de la realidad filosófica es que se ponen a reflexionar sobre las teorías que elaboran los científicos. En ese sentido, entonces, puede sonar, en este caso, contradictorio poner a Descartes en esta epistemología de linaje científico cuando estuvo también en la epistemología de realidad filosófica. En ese sentido, y lo he comentado con algunos filósofos, Descartes es conocido como el padre, decía yo, de la filosofía clásica. Pero también hay historiadores que no lo ubican como filósofo, sino más bien que lo ubican como el primer fisiólogo. Descartes empezó a hacer estudios de anatomía, elaboró un libro que sería El Tratado del Hombre, y ahí empieza a hacer, por un lado, especulaciones sobre lo que le llamaban los espíritus animales, que eran los que circulaban por el sistema nervioso, y empezó a hacer no especulaciones, sino conjeturas teóricas a partir de que hizo estudios de anatomía y hizo muchas disecciones. Entonces, por eso diría yo que Descartes estaría como que en esta parte en donde podría ser hacia un lado como realidad filosófica, pero también podría ser traído hacia la del linaje científico. En el que me voy a centrar es en Servet, pero también partiendo desde Galeno. En los tiempos de Galeno, y Galeno mismo fue el que lo difundió y duró hasta los tiempos de Servet. Entonces, si Galeno, estamos hablando que es en el siglo II después de Cristo, y va a perdurar hasta el siglo XVI, entonces durante todo ese tiempo hubo esta creencia de que por el lado izquierdo del corazón circulaba aire. Eso significa que para Galeno la tráquea era una arteria burda, una arteria grosa, porque, claro, si por el lado izquierdo del corazón pasa hacia todo el cuerpo el aire, es este aire que viene del exterior. Entonces, si lo vemos nosotros desde el punto de vista anatómico, no es fácil de distinguir cuál es el curso de uno y otro. Pero aquí lo más importante es que la observación no es como no la pintan desde el punto de vista epistemológico, que a partir de lo que vemos aprendemos, sino hay una propuesta teórica que dice que la observación está cargada de teoría. Y si la observación está cargada de teoría y nosotros vemos una tráquea muy pegada a los pulmones y muy cercana al corazón, no es porque nos vayamos con la finta de que así es como lo da anatómicamente, sino que se veía anatómicamente lo que les decía la fisiología. ¿Y qué decía la fisiología? Que entonces ese aire entraba al corazón, pasaba del pulmón al corazón, en el corazón se calentaba y se convertía en este espíritu vital.
perdón, me regreso porque sí, efectivamente, entonces el que inicia con esta búsqueda científica de la espiritualidad fue Miguel Servet, en donde empieza a hacer revisiones acerca del paso del lado derecho con sangre hacia el lado izquierdo, porque él en el espíritu vital es en donde pensaba que ahí se alojaba el alma. Entonces, estas investigaciones científicas, siendo él un creyente, llevó a que lo empezara a perseguir primero la Inquisición católica. Se salva, según él, de la Inquisición católica y va a parar a manos de la Inquisición protestante y muere quemado en la hoguera en manos de los protestantes, que por lo regular nosotros en la historia pensamos que Inquisición es sinónimo de catolicismo, y no, también el protestantismo, que fue una rama que se opuso a muchas de los principios de la Iglesia católica, también tenían lo suyo, es decir, también quemaban a los investigadores. Bien, entonces aquí tenemos que el espíritu, que en el Antiguo Testamento tenía un profundo significado de aliento, en la Edad Media ese soplo divino tiene su antecedente en el neuma. Entonces, aquí quiero hacer una pausa para tratar de romper con esa idea que tenemos de que el espíritu y la espiritualidad es solo y exclusivamente de corte religioso y sobre todo de origen religioso. No, nosotros, la antigüedad clásica es anterior al catolicismo, y entonces aquí es en donde viene este neuma, que vendría siendo este calor que viene a través de la respiración. Entonces, se identificaba con un origen religioso y en realidad tiene un origen científico-filosófico, que aquí, repito, y perdón por ser tan insistente, es desde una epistemología de linaje científico, es decir, desde la reflexión que hacen los científicos sobre estas cuestiones del origen y la naturaleza del conocimiento. Pasamos entonces a lo que vendría siendo esta búsqueda científica de la espiritualidad, con un antecedente previo que sería el de la búsqueda científica del alma. Todos deben haber oído sobre Francis Crick, ¿no? Que junto con James Watson fueron el premio Nobel de Medicina por la estructura del DNA. Después de eso, en 1962, en 1964, más allá del bien y el mal, porque ya un premio Nobel con toda el fundamento que tiene, pues bueno, se puede poner a hacer especulaciones, un científico haciendo especulaciones, es decir, tratando de ver cómo, en qué parte del cuerpo puede estar habitada el alma, que por eso el motivo de la plática es en dónde habita esta espiritualidad. Pero mucho antes de esta propuesta, e incluso antes de la propuesta del DNA, ya había un biólogo, Edmund Seymour, quien había hecho una propuesta sobre la biología del espíritu. Entonces, sí se estaba ya buscando, y sobre todo para tratar de ver nosotros en dónde habita o de dónde sale o surge la espiritualidad, que lo vamos a ver al final. En este sentido, entonces, lo que plantea es que la espiritualidad tiene como base el protoplasma. Pongo aquí la célula porque sigue siendo como nos la enseñaron en la secundaria, y la primera yo no recuerdo, pero la secundaria, que es donde ya empiezan a enseñar lo que es una célula, sigue siendo plana, ¿no? Y yo creo que crecimos con la célula plana, y crecimos con la célula y con todos sus componentes, el citoplasma, pero no el protoplasma, que vendría siendo el que le empieza a dar un poco de estructura. Pero en donde se le da ya mucho más estructura es después con las neurociencias, y lo que antes eran unos túbulos, ahora lo podemos ver
túbulos lo pueden ver ahí en el lado derecho de su pantalla, en la parte superior, pero después, pero después entonces lo que tenemos es que así como el cuerpo tiene un esqueleto que le da sostén, entonces la célula también tiene un esqueleto que le da sostén, y entonces por eso se llama citoesqueleto. Y aquí están estos túbulos, que es en donde la propuesta que escandalizó en 2005 fue cuando la Sociedad Norteamericana de Neurociencias, en una de sus reuniones anuales, empezaron a decir, bueno, ¿qué es lo que hay al interior de esos microtúbulos, que son compuestos de proteínas, y no voy a entrar en detalles de carácter teórico-biológico, pero qué es lo que hay dentro de esos túbulos? Y una parte de los científicos de las neurociencias planteaban que ahí es en donde estaba el alma. No sé si recuerdan esta película que fue muy famosa, de los 21 gramos, era precisamente porque entonces se calcula que dentro de todas las células, estos microtúbulos tendrían un espesor para alojar hasta 21 gramos, que son los que pierde el cuerpo cuando el hombre muere. Y entonces el alma que se encontraba ahí, vamos a decir ahora el espíritu, al momento de que se muere, pierde esos 21 gramos, y fácilmente alguien puede decir, pues sí, porque es en donde estaba el espíritu y vuela a Dios que le dio el ser. Entonces, los que iban por esa postura, entonces dijeron, pues vamos a ver, a tratar de hacer esa apuesta. Vamos a especular, es decir, vamos a tratar de ver cómo este planteamiento metafísico, es decir, de un razonamiento por puros conceptos, pueda tener la posibilidad de ser aplicada a la realidad, y ver si es posible que ahí estuviera el alma. Y dicen, pues vamos a invitar a que dé una charla el Dalai Lama, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un escándalo entre ellos, y como podemos ver ahora con los datos, ganó la propuesta de que fuera él, se votó, ha de haber sido 50% más uno, muy democrático, y ganó que diera la charla el Dalai Lama. Esto no nada más queda a nivel de estos textos, sino que si ustedes pueden hacer una revisión por Conrecit, en 2016 sale un artículo de revisión. Aquí me detengo para que veamos qué es un artículo de revisión, o un article review. Estos son artículos que le piden a un miembro de la comunidad científica para que diga cómo está el estado del conocimiento en un tema. Para eso tiene que hacer una búsqueda amplia de bibliografía de qué es lo que se ha escrito al respecto. Si nosotros vemos que en 2016 hubo un artículo de revisión, quiere decir que ya hubo una gran cantidad de trabajos científicos que hablaban sobre las bases neurobiológicas de la espiritualidad. Entonces, no me estoy ciñendo a un solo artículo, sino estoy refiriendo a un artículo que analiza muchos artículos seleccionados dentro de una cantidad que es superior a los artículos que fueron nada más compilados para su análisis y su comentario. Entonces tenemos esta parte en donde sí tiene todavía mucha actualidad y sigue siendo motivo de estudio la búsqueda científica de la espiritualidad. Con esto pasamos entonces al siguiente punto sobre la espiritualidad como fenómeno complejo. Entonces, aquí el punto de partida, ya desde hace poco más de un año, fue empezar a buscarlo en la propuesta de Carl Gustav Jung. En este sentido, lo que habría que ver entonces es esta parte primero de lo que vendría haciendo el fenómeno. Pero aquí me parece muy importante porque
porque Jung describe dos tipos de espíritu. Un espíritu de posición y un espíritu de posesión. En el primero que vendría siendo este espíritu se manifiesta en el plano psíquico individual, mientras que el otro, el de posesión, lo hace en el plano cultural como un espíritu colectivo. Al primero lo considera como un espíritu subjetivo y al segundo como un espíritu objetivo, que no es este debate trivial que se habla de subjetivo por la persona y objetivo, porque todas las personas, todos los científicos son los que hacen objetivo un trabajo. Entonces, sería un trabajo en donde el sujeto trata de dar elementos que estén más allá de su propia perspectiva. Entonces, quiero ponerles esta cita textual en donde cuando aparece, dice aquí que algún individuo, un fenómeno psíquico que él experimenta como perteneciente a su propio, a sí mismo, lo va a ubicar como propio, como su propio espíritu. Pero cuando ya viene algún acontecimiento que le parece extraño o que está fuera de él, entonces ahí se puede decir que quizá está poseído por ese espíritu. Y entonces sí lo quisiera enfatizar en donde vendría siendo a una posición subjetiva, y en el otro caso sería una opinión pública, una opinión colectiva, o como él le llama, lo que vendría siendo el espíritu de la época. Eso me parece muy relevante en tanto que si se puede ubicar al espíritu como esta parte racional, si se puede ubicar este espíritu como la posibilidad de ir más allá de las meras funciones biológicas, habría que empezar a pensar, y sobre todo en estos tiempos de pandemia y pospandemia, ¿cuál sería el espíritu de la época? ¿Cuál era el espíritu de la época anterior a la pandemia? ¿Qué espíritu se está desarrollando al interior de esta pandemia y cuál vendría siendo este nuevo espíritu de esta nueva época, en donde lo que ha revelado es que el no cuidado te vuelve no cuidado de ti mismo y de tu salud, te vuelve más susceptible ante esta enfermedad, ante este ser tan pequeño que es el que te puede llevar a la muerte, ¿no? Bien, entonces, aquí hago una primera, una reflexión sobre la espiritualidad como fenómeno complejo, en donde se parte de la conceptuación de Jean-Paul Sartre sobre lo que vendría siendo la fenomenología. Y la fenomenología es el estudio de los fenómenos, no de los hechos. Y esa parte es muy importante, claro, es muy profundo en sus análisis y entonces tiene que ver con qué significado tiene el significante que vendría siendo el objeto de estudio. Él lo ve específicamente para las emociones y entonces dice, las emociones que nosotros, o yo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo llevaría hacia la espiritualidad, tiene su esencia, tiene sus estructuras particulares, sus leyes de aparición y su significación. Entonces, la diferencia entre los hechos es de que es algo que sucede, pero aquí es qué significado tiene y sobre todo para un fin específico esto que está o que nos están revelando los hechos, ya no como hechos, sino como fenómeno. Entonces, la primera reflexión, ya para finalizar la charla, tendría que ser que esta espiritualidad tendría su esencia, sus estructuras particulares basadas en los hechos psíquicos subjetivos y sus leyes de aparición como fenómeno cultural objetivo y una significación derivada de su esencia, es decir, de lo significado. ¿Cuál? El espíritu. Tenemos un espíritu no como hecho, sino tenemos un espíritu como fenómeno, que es lo significado, y tendríamos que ver nosotros qué significado le damos a ese espíritu. En este caso,
Eso me lleva a entonces la segunda reflexión, que veamos la espiritualidad como fenómeno complejo, en donde entonces sí, hacer una clara distinción desde mi punto de vista de lo que sería un sistema y lo que sería un sistema complejo. En este caso, en el marco de la espiritualidad, tendría una estructura basada en hechos orgánicos, hechos psíquicos y hechos culturales, como lo vimos en la exposición. Y estas estructuras estarían enlazadas y articuladas, integradas en sistemas. Y entonces lo que vamos a ver es un sistema a nivel orgánico, un sistema a nivel psíquico y un sistema a nivel cultural. Entonces, los sistemas es que están entrelazados y eso no es lo que le da la complejidad. Eso le da la característica como sistema. Pero cada nivel que está organizado de forma horizontal también tiene una organización vertical, si nosotros estamos viendo estos tres planos, y entonces lo que tenemos es que verticalmente hay niveles intermedios. Y estos niveles intermedios es lo que emerge como fenómenos inéditos, es decir, lo que va a surgir y que no está contenido en el sistema anterior, sino es una emergencia de lo nuevo, es una emergencia de algo inédito que en el caso de la biología lo trabajan y la medicina específicamente, que puede ser muy encaminado a este nuevo espíritu de la época, es que nosotros podamos ver que de la combinación de órganos y sistemas, al momento de ponerse en funcionamiento, lo que emerge de ello es la vida. Nosotros tenemos el sistema nervioso, tenemos el cerebro, tenemos la médula espinal, que por un lado coordina el cuerpo, por otro lado está coordinando las funciones de todo el cuerpo y cómo de ello emerge la mente. Entonces, trataríamos de ver nosotros, en el caso de los sistemas orgánicos, no tanto en dónde habita el espíritu, sino más bien qué es lo que emerge de este funcionamiento que se le pudiera considerar como el espíritu y tratar de ver cuál es esa emergencia, ya no en su estructura horizontal o en su estructura sistémico-orgánica, sino cuál sería su paso de este sistema orgánico hacia el psíquico y después del psíquico al cultural, para retornar a la propuesta que hace Jung de que tendríamos este espíritu de posición y este espíritu de posesión o espíritu de la época, que sería entonces lo que estaría conformando un sistema complejo. ¿Cuál sería el sistema complejo? El conjunto de sistemas por niveles con sus niveles intermedios de conexión, y todos juntos vendrían a conformar un sistema complejo en donde habría que ver que la espiritualidad estaría en qué parte. Gracias, eso sería todo. Bueno, ay. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Por su participación, doctor. Muy interesante lo que nos acaba de platicar acerca de la espiritualidad desde el punto de la epistemología de base científica. Esto, digamos, es algo muy interesante y nos pone a reflexionar sobre cómo podemos ver este tipo de temas desde otros enfoques distintos a los teológicos, ¿no? Entonces, cómo estos temas sí se han trabajado desde el lado de la ciencia y que podemos tener otras perspectivas sobre ellos. Ya ahora, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Ese tipo de temas, pues, están cada vez más a la orden del día y son necesarios, sobre todo en épocas como esta, ¿no? Donde se pone, digamos, en juego, ¿no? Muchas de nuestras creencias, hábitos, costumbres, ¿no? Formas de pensar, ¿no? A partir de las condiciones que estamos viviendo actualmente. Una de ellas, y muy importante, es la de la espiritualidad, que es algo, digamos, esencial en todo ser humano, ¿no? Y que, digamos, se ha venido trabajando, ¿no? Desde diferentes disciplinas, como ya lo hemos visto, ¿no? A lo largo del tiempo. Les recuerdo, ¿no? Que vamos a abrir ahorita digamos, el micrófono, ¿no? Para que todos puedan interactuar, ¿no? Con nosotros, si
Si tienen alguna pregunta o quieren participar, haciéndola ya sea por escrito, ¿no? La pueden hacer a través del chat o también pidiendo la palabra a través del mismo, ¿no? Entonces, todos aquellos que quieran hacer una pregunta, charlar con nosotros, les podemos hacerlo a través de este medio, ¿no? Escríbanlo en el chat, ¿verdad? De la sesión de Meet, ¿no? Entonces, esto, digamos, es muy importante, ¿no? Que así lo vayan viendo, ¿no? Porque lo más importante en este tipo de reuniones, desde mi punto de vista, es esta interacción, ¿no? Este diálogo de saberes, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Poderlos escuchar, ¿no? A partir de esta charla, ¿no? Podemos retroalimentarnos y enriquecer nuestros conocimientos. Esto, digamos, es muy, muy importante. Les recordamos, ¿no? Que este seminario permanente, complejidad y espacio habitable, de cuál forma esta charla, ¿no? Pues se viene realizando desde 2015, ¿no? Antes se realizaba en la Unidad Regina presencialmente y por las condiciones de la pandemia, pues se va a realizar de forma virtual. A partir de esta sesión estamos retomando las sesiones de este seminario permanente y cada mes vamos a tener un invitado más para que puedan ustedes acompañando sobre temas relacionados con la habitabilidad y la complejidad, ¿no? Entonces, los temas son variados y diversos, como se ha caracterizado en este seminario permanente Complejidad y Espacio Habitable, que cuenta con el apoyo, ¿no? De compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad del Estado de México y el Instituto ¿no? Politécnico Nacional y el Instituto interdisciplinario, ¿no? El IBEC, ¿no? Entonces también está, digamos, contando con digamos, con todas estas colaboraciones, ¿no? A las cuales agradezco mucho a cada una de las instituciones, ¿no? Su apoyo, ¿no? Para realizar digamos, evento. Bueno, para ir abriendo, ¿no? Esta conversación, ¿no? Yo quisiera hacerle una primera pregunta, ¿no? Doctor Luis Mauricio. ¿Qué debemos entender por epistemología y en específico por una epistemología de linaje científico? Bien, yo creo que la pregunta es pertinente en el sentido de que todos estamos, les decía yo, muy arraigados a que la epistemología es una rama de la filosofía. Entonces, aquí mi interés fue tratar de llevar a que la epistemología no sea solamente una reflexión sobre las teorías, sino que más bien sea una reflexión sobre cómo se generan esas teorías. Entonces, ¿cuáles son todos estos procesos científicos? ¿Y cuál es el fundamento al proceso que lleva a la estructuración teórica? Entonces, el científico, que es el que va realizando todo ese trabajo, que no necesariamente eso lo va a autorizar a poder hacer una reflexión sobre su propio trabajo científico, se queda en algunos cuantos que sí, con algunos conocimientos de tipo reflexivo, de tipo de crítica y de obtener un marco general arriba del marco de las teorías, son los que podrían hacer esta reflexión teórica sobre su propio quehacer y sobre el impacto de lo que ellos tienen como quehacer, que es la teoría, ¿no? Eso sería por el momento. Muy interesante la reflexión, ¿no? Que nos acaba de dar, ¿no? Sobre este cuestionamiento, ¿no? Que es muy importante partir de ahí porque la epistemología, pues, nos da, digamos, esa idea, ¿no? De cómo se produce este conocimiento, ¿no? Y muchas de las investigaciones que muchas veces estamos haciendo deben de partir, desde mi punto de vista, desde este enfoque. El doctor Francisco Platas nos comenta lo siguiente: interesante plática, felicidades. Mi pregunta es, si consideramos la espiritualidad como sistema complejo, ¿qué herramienta de validación empírica podría ser utilizada para comprobar los aspectos enunciados?
Yo creo que aquí sería, primero, establecer una división muy clara, como lo mencioné en la charla, lo que vendrían siendo los hechos, o sea, ¿qué validación se podría tener para establecer como hecho aquello que se está planteando? Pero posteriormente, entonces sí, tendría que ser un proceso más de elaboración teórica para poder decir, bueno, ¿y estos hechos qué significan? O sea, en este sentido, ¿qué significa el saber que tenemos un proceso biológico que nos ayuda a mantener una buena salud, lo voy a decir de esta manera? Entonces, y bueno, ¿qué significa tener una buena salud? O en todo caso, ¿qué significa y qué significado tiene el que nosotros no podamos ir encaminados hacia esta, hacia esta búsqueda del bienestar y esta búsqueda de la salud? Que es finalmente, si nosotros partimos de, no es un soplo divino y no es este aire de la divinidad que entra, sino es un espíritu vital que recorre nuestro cuerpo, ¿cómo podemos seguir manteniendo durante, si bien no toda la vida, la mayor parte de la vida, este fenómeno de bienestar al interior del cuerpo? Entonces, se tendrían que ver cuáles son las herramientas que ya existen para poder analizar los hechos y se tendrían que crear nuevas herramientas para poder ver cómo validar los fenómenos. En este caso, esto que emerge de los resultados de los hechos. Muy interesante, ¿no? Sí, es muy, muy importante lo que dice, ¿no? Les invitamos, ¿no? A hacer preguntas a todos los que están conectados a la reunión. Pueden hacerlas, ¿no? Directamente, ¿no? Solicitando la palabra o también escribiéndolas y con mucho gusto yo se las hago llegar al doctor Luis Mauricio para que nos pueda compartir, ¿no? Parte de este interesante tema, ¿no? Que ha sido, digamos, poco trabajado y sobre todo aquí en el Instituto Politécnico Nacional son temas que son novedosos y que yo creo que hay que abrirles un espacio, ¿no? Porque son muy importantes, ¿no? Sí, y abriría la posibilidad a que si, digo, hay más preguntas, ojalá y que haya más preguntas, y si no, también pues un poco de retroalimentación para el que hizo la pregunta, pues no se quede nada más con eso, sino que dar una opinión, sí, invitando a un poco al diálogo, aunque no caer en el diálogo en la participación, ¿no? Sí, claro, si tiene, si lo desea, ¿no? Puede el doctor Francisco Platas, pues comentarnos, digamos, algo, está, digamos, abierto el micrófono, ¿no? Para ello, ¿no? La doctora Margarita Gallegos nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el alma y el espíritu y qué relación tiene con la emoción? Está interesantísima esa pregunta. En la presentación se me olvidó mencionar, pero ese es un debate que viene desde Descartes y Leibniz, en donde para Descartes el alma no existía en los animales, alma solamente tenían los humanos. Y Leibniz dice, no, alma tenemos tanto nosotros como los animales. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Dice, la diferencia es que los animales no tienen espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Es que entonces la interacción entre el alma y la razón es lo que da origen al espíritu. Entonces, con esa respuesta, desde esa postura filosófica, ahora lo que nosotros tendríamos que ver desde una epistemología de linaje científico, precisamente entonces esta relación para poder distinguirlo tanto el alma como el espíritu, podría yo decir todavía que el alma pudiera estar anclada o habitando el cuerpo, en un diálogo interno con tu razón, para que entonces lo que emerja sería algo
trascendente, es decir, algo que vaya más allá de lo subjetivo y se empiece a convertir en algo colectivo y llevar a que el espíritu, la espiritualidad no sería una cuestión meramente individual, sino que sería una cuestión colectiva, y dejar el alma como parte todavía de la subjetividad o con un anclaje más psíquico que cultural. Muy interesante, no sé si la doctora Margarita, ¿no? Gallegos quiere hacernos algún comentario, puede hacerlo, ¿no? Al respecto, ¿no? Tiene abierto, digamos, los micrófonos, ¿no? Sí, bueno, y esta relación de alma-espíritu con la emoción, que a su vez, luego hablan mucho de que la emoción interviene mucho en el estado de salud. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Sí, se me olvidó la última parte, sí, efectivamente. Yo creo que aquí es decía yo, esta es una reflexión en la que he estado incursionando, pero aquí yo creo que ya tendría que ver más específicamente hacerlo desde una propuesta epistemológica en particular. La epistemología del linaje científico a la cual yo me adscribí en estos términos cunianos de seguir esta doctrina, fue la propuesta de Jean Piaget. Y Jean Piaget tiene toda una propuesta muy clara de la relación entre lo cognitivo y lo afectivo. Entonces, en donde lo afectivo va a potenciar los procesos de razonamiento, a potenciar, no a definirlos, pero también cómo la racionalidad nos puede llevar a darle una estructura a nuestras emociones. Entonces, en este sentido, lo que se podría buscar es cómo nosotros, teniendo una idea más racional de lo que queremos, cómo podemos dar paso a una racionalización de las emociones. Y en ese sentido, yo creo que hace rato en una muy agradable charla que tuve con un colega, tantito antes de la conferencia, es que si nosotros nos centramos en que la dieta es un régimen alimenticio, esto tiene que estar muy en el marco de un régimen de vida. Entonces, el régimen de vida vendría siendo una cuestión racional de qué es lo que queremos hacer y cómo queremos vivir, para que entonces sí nosotros podamos tomar la dieta no como algo que tienes que hacer para mejorar tu bienestar, sino es algo que va muy en el marco de lo que ya racionalizaste, y entonces sí podría ser más encaminado hacia la parte emocional y la otra hacia la parte racional. Gracias. Muchas gracias. El doctor Pedro Orozco Gómez nos comenta, y eso del alma y el espíritu no sería una invención para buscar esa trascendencia y no aceptar que la muerte es el camino natural de la humanidad. Es decir, nos negamos a aceptar que con la muerte puede terminar todo. Bueno, yo creo que en este caso todas son invenciones, ¿no? O sea, todas las teorías, tanto de corte religioso como de corte científico. Pero yo creo que aquí lo vería yo ya no tanto en el sentido biológico, sino en el sentido antropológico. Y otra área de estudio que he estado empezando a incursionar hace un par de años es en nosotros estamos estacionados en el Homo sapiens, Homo racional. Pero desde el punto de vista antropológico, anterior al Homo sapiens estaba el Homo habilis, que algunos le llaman el Homo faber, o este Homo que hacía cosas o fabricaba cosas materiales.
Pero entre los dos hay toda una corriente, tanto de antropólogos como de epistemólogos, como incluso de zoólogos, que están tratando de dar una caracterización a lo que vendría siendo el Homo symbolicus. Entonces, lo que le permitió, y esa es una de mis hipótesis, lo que le permitió pasar a la humanidad, no a una persona, a la humanidad, pasar de la parte habilis o de actuar directamente sobre el mundo para poder llegar a un proceso racional, fue precisamente la capacidad de simbolizar. Y en esta capacidad de simbolizar, pues bueno, o es una invención y negarse a la muerte, o lo que nosotros estamos haciendo es que estamos trascendiendo lo material, trascendiendo el contacto directo con la naturaleza y tratar de poder elaborar cosas que van más allá de nuestra naturaleza misma, y en ese sentido creo que cobraría sentido lo que acabo de mencionar, esto que acabo de mencionar de Leibniz y Descartes, en donde precisamente el alma, que sí se encuentra en los animales, no en los humanos se encuentra como este espíritu. Entonces, ¿es una invención o si hay algo que emana de nuestro quehacer material sobre el mundo y nos lleva a hacer toda la parte cultural que se ha ido? Y aquí, otro ejemplo. Yo soy Uridia Sierra y hoy 18 de septiembre. Esta es la frita imagen del pollo frito, del pollo. Ahorita lo que nos dice la compañera Olga Ochoa, dice: saludos, felicitaciones por la iniciativa y gracias a la pandemia se aperturan estos espacios de diálogo, de conocimiento. Desde el punto de vista religioso se habla del soplo o aliento de Dios. En su criterio, el científico avala con sus estudios dichos criterio o es contraria a esta postura. Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que... Es que se oye alguien que está interviniendo, pero no sé si... Ah, ok. Ya, creo que ya. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, los agradeceríamos mucho. A ver, ahora sí, entonces me decías que... Sí, se la vuelvo a repetir. Dice, sí, por favor. Desde el punto de vista religioso, se habla del soplo o aliento de Dios. En su criterio, el linaje científico avala con sus estudios dicho criterio, o aún es contraria a esta postura. Sí, yo decía que desde un principio que no se oponen y se complementan una a la otra. Yo creo que lo que a mí sí me gustaría dejar claro no es que sean contrarias, sino simplemente que tienen un punto de partida de análisis diferente. Por esto decía que en la Edad Media fue muy interesante porque estaban muy mezclado tanto lo teológico como lo científico. Entonces, el que se buscara que a partir del aire que se inhala, eso es lo que da vida, ahorita lo podemos ver en cualquier en cualquier planteamiento de los médicos para rehabilitación, o particularmente en el caso de la yoga, que está basada en la respiración. Entonces, no estamos inhalando un soplo divino, sino estamos inhalando algo que va o nos va a ayudar a hacer circular al interior del cuerpo. En ese sentido, yo creo que lo que hace falta, desde mi punto de vista, y platicando ya con algunos colegas, es que lo que se trata de ver es dejar de ver el yoga incluso como una práctica
o esotérica o hasta como un deporte de algún tipo, y no, verlo con toda su base científico, mística que tiene, ¿no? Entonces, tratar de darle más el valor científico, es decir, de cómo va a ayudar al bienestar, a tu bienestar, el poder hacer esa práctica que está basada fundamentalmente en la respiración y en la postura, ¿no? Muchas gracias, ¿no?, por los comentarios. Si tiene algo más que decir la doctora Olga Ochoa, puede hacerlo, ¿no? En este momento, ¿no? Recuerden, ¿no?, a todos los que quieran participar, pueden escribirlo, ¿no?, a través del chat o pedir nada más la palabra, y con eso ya les abrimos el micrófono. Muchas gracias de antemano, ¿no?, por estar presentes aquí, y para nosotros es un placer poder compartir, ¿no?, estos momentos, ¿no?, con ustedes a través de este tema muy interesante sobre la espiritualidad desde el punto de vista de la epistemología del lenguaje científico. La doctora María del Rocío Navarrete nos comenta: buenas tardes, muy interesante plática, su postura que plantea cómo lo relacionaría con la descodificación biointegrativa y la neurociencia. Bueno, podría abordar un poquito más sobre la de neurociencia. La otra, pues sí, revelo que no tengo conocimiento de esa otra propuesta. En el caso de las neurociencias, yo creo que lo que hay que hacer es no quedarnos exclusivamente en la neurociencia, pero tampoco tratar de dar el salto de la neurociencia a la cultura. Entonces, lo que habría que ver, yo creo que es este análisis y niveles por etapas, por planos, como lo puse en la conferencia, y tratar de ver entonces cuáles son los vínculos en esos planos para poder hacer esa parte hacia arriba. Por lo otro, bueno, yo creo que aquí hay que ver, lo ubicaría más con la parte médica y sobre todo el poder tener un equilibrio entre tu cuerpo y tu mente, ¿no? Sí, muy interesante, ¿no? Si tiene alguna otra pregunta que hacer la doctora María del Rocío Navarrete, ¿no?, pues con mucho gusto, ¿no? Está abierto, digamos, el micrófono, ¿no? Vamos a pasar, ¿no?, mientras a la siguiente pregunta, ¿no? Nos comenta el compañero Luis Fernando Luna Prado: felicidades, doctor, y muchas gracias por el interesante tema. Y pregunta: ¿podríamos asociar la espiritualidad científica con los índices de felicidad bruta que ahora se manejan con mayor importancia sobre el Producto Interno Bruto en naciones como Bután? Digamos que entonces aquí un reto interesante es cómo le podemos hacer para bajar estos planteamientos teóricos a algo muy, muy, muy concreto y muy que te marca la realidad. Lo retomaría y repito, teóricamente, con la posibilidad de que se haga y que pueda aterrizar en ese sentido, especular al respecto. Yo creo que sería interesante entonces sí verlo como un nuevo espíritu de la época, no como un planteamiento que tuviera posibilidad, sino que tratar de que hagamos que eso se vuelva posible. Y para eso no se tiene que hacer de manera individual, sino se tiene que desarrollar una cultura, si se le quiere llamar así, o un espíritu de la época que pueda llevar a cabo eso. Entonces, si entiendo bien con lo del Producto Interno Bruto y si lo traducimos a términos ya muy, muy, muy de la realidad material, para no decir términos reales, porque lo demás pudiera parecer irreal, sino más bien lo que sería teórico, sería cómo pudiera estar incluido
este bienestar con, pues, este Producto Interno Bruto y lo que le corresponde a cada persona y lo que le correspondería a un grupo de personas, ¿no? Tiene, digamos, y muy interesante la respuesta, ¿no? Tiene la oportunidad, el compañero Luis Fernando Luna, ¿no? De poder, digamos, hacer un comentario al respecto, ¿no? Si lo desea, ¿no? Les recordamos, ¿no? Que están abiertos, digamos, los espacios de diálogo, ¿no? Para pues, establecer esta charla, ¿no? Amena, ¿no? Con nuestro invitado, el doctor Luis Mauricio, y esperemos que sea, digamos, de su agrado, ¿no? Esta ponencia, ¿no? Ya sea que lo pueden hacer, escribir su pregunta, ¿no? A través del chat, o simplemente pedir, digamos, la palabra, ¿no? Es a través del mismo, y con mucho gusto se las damos, ¿no? El maestro, ¿no? Moisés Calderón González nos comenta, excelente conferencia, muchas felicidades. Mi pregunta es, y espero no sea confusa, la siguiente. ¿Existe alguna manera de entender o saber en qué momento el sistema complejo se cierra? Dado que un sistema complejo es un conjunto de sistemas, pero entiendo que a su vez puede ser elemento de otro sistema de otro nivel. Sí, yo creo que eso tiene que ver con todo el debate teórico acerca de los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, ¿no? Entonces yo creo que aquí se puede seguir esta disertación teórica o se puede empezar a aterrizar ya en algo en particular. ¿A qué sistema nos estamos refiriendo? ¿Y cuál sería ese sistema en tanto abierto como cómo sería este otro sistema en tanto cerrado y sus interacciones? Y eso yo creo que, y lo voy a ligar a las dos preguntas anteriores, la inmediatamente anterior que vendría siendo esta, la del Producto Interno Bruto, que en donde sí invito, digamos, a la interacción y el diálogo, para que entonces, si se hace la pregunta, decir, bueno, yo la vería así y cómo podríamos ir juntos aterrizándola. Y la llevaría a la pregunta anterior, en donde no recuerdo bien cómo fue la segunda, que dije que no sabía yo acerca de ese tema, como decir, bueno, yo entendiendo por esto y esto otro, cómo se pudiera hacer para poderlo implementar, ¿no? Entonces, como que partir de juntos, tratar de ir construyendo algo nuevo, es decir, que algo emerja de esta interacción, ¿no? Agradecemos, ¿no? Los comentarios, ¿no? De la doctora Olga Ochoa, de la doctora Margarita Gallegos y de la doctora María del Rocío Navarrete. Recuerden, ¿no? Que pueden hacer sus preguntas a través del chat o pedir la palabra y con mucho gusto se las ofrecemos a través del mismo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Establecer este diálogo de saberes, ¿no? Y los invito, digamos, a ello, ¿no? Entonces, la compañera María de Teresa Pozzoli nos hace el siguiente comentario. Le envío mi reconocimiento al colega expositor. Mi agradecimiento a él y a todos los asistentes, colegas y profesores presentes. Es un tema, el de la espiritualidad, puesto en tablas por esta pandemia, al cual le ha entregado muchos años de mi investigación y reflexión. Aunque no puedo enviarles el tema de mi último libro sobre el tema de la espiritualidad y el pensamiento complejo, lo envía al correo del administrador de esta valiosa red. Un abrazo. Bueno, esperemos tener esta información, ¿no? Y poder, digamos, algún momento, ¿no? Poder leer y reflexionar al respecto. Yo se lo haré llegar, digamos, al doctor y a los interesados, si me lo permiten, ¿no? A todos los interesados que puedan, digamos, tener esta información, que desde luego va a ser, digamos, muy valiosa y que nos ayudará a entender mucho más este tema que es muy importante y sobre todo, como lo dicen ahorita en este comentario, ¿no? En estos tiempos de pandemia que abre estos tipos de temas. No sé si tenga algún comentario, doctor, al respecto. Pues sí, precisamente, yo creo que eso es, y para empezar a hacer comunidad,
¿no? Este intercambio ya no nada más a nivel del diálogo, sino decir, bueno, aquí está la propuesta y poder empezar a ver cómo se enriquece y cómo se puede trabajar, no cómo se enriquece la propuesta, sino cómo se enriquece el trabajo conjunto, ya sobre un tema en común, ¿no? Sí, claro, desde luego eso es muy importante, ¿no? Ese tipo de espacios, ¿no? Que se abren, ¿no? Son muy importantes porque permite conocernos, saber, ¿no? Qué es lo que estamos trabajando, compartir nuestros conocimientos, nuestras reflexiones, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Porque podemos sentir, ¿no? Esa compañía, ¿no? Y que, digamos, no somos los únicos, ¿no? Interesados, ¿no? En este tipo de temas, sino que hay muchas otras personas más. Ahorita, a través de la pandemia, pues, saben este tipo de posibilidades que podemos estar conectados con gente de distintas partes del mundo, ¿no? Y eso, digamos, algo que hay que aprovechar, ¿no? Y desde luego, ¿no? Todos los aportes serán muy bien recibidos, ¿no? El compañero Luis Fernando Luna Prado, ¿no? Nos agradece mucho, ¿no? Los comentarios que hizo en su respuesta, ¿no? Le recordamos, ¿no? Que pueden participar, ¿no? Abiertamente, ¿no? Mandando sus preguntas, ¿no? Aquí a través del chat o simplemente pidiendo la palabra a través del mismo y con mucho gusto se las ofrecemos, ¿no? Yo tengo, digamos, una pregunta más, ¿no? Volviendo a este tema, ¿no? De la epistemología, ¿no? Yo tengo esta duda, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar el paradigma de la complejidad desde esta epistemología del linaje científico? Yo creo que aquí hay un tema que siempre me ha interesado y no lo he abordado porque no soy filósofo, es que la filosofía en realidad es un pensamiento sistémico y sistemático, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos tener estas dos vertientes. Una filosofía que se va a encargar de hacer Piaget define la filosofía como una toma de postura ante la totalidad de lo real. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una postura razonada ante la totalidad de lo real? Entonces, en ese sentido, la epistemología del linaje científico estaría dando el paso hacia una filosofía del linaje científico y entonces abordando la totalidad. Y yo creo que ese es un tema de reflexión interesante, ¿no? El poder llamar a los nuevos pensadores de los sistemas complejos como los filósofos del siglo XXI. Es decir, que están empezando a sistematizar el conocimiento y todas sus interrelaciones. Muy interesante la respuesta, ¿no? La compañera Silvia Ruiz nos comenta, tenemos un gran reto epocal. Da la impresión de que la modernidad está en su ocaso y la tecnología amenaza con ponerse al centro. Considero que tenemos la necesidad de reconfigurar nuestro espíritu humano y resignificarnos. Y pregunta, ¿cómo asumir el desafío avasallante de la tecnología y el severo atraso ético, espiritual y de reconocimiento de la diversidad como parte de la condición humana? Sí, yo creo que aquí lo que habría que ver es a lo mejor desmitificar esta tecnología y desmitificarla en el sentido de panacea y si bien no lo contrario de divinizarla como satanizarla, dejar de satanizar la tecnología y tratar de ver cómo pudiera ser incorporada en esas reflexiones de la ética. Porque lo que sí no podemos negar es que está presente y no podemos ni hacer abstracción de ella y tampoco podríamos ir a tratar de frenarla porque entonces te avasalla, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que ver es en este pensamiento de la totalidad de lo real,
cómo podemos incorporar también este pensamiento tecnológico, y no cómo podemos, sino cómo debemos incorporar también este pensamiento tecnológico. Sí, es muy cierto, ¿no? Cómo incorporar este tipo de saberes, ¿no? Tecnológicos en este caso, ¿no? Y cómo, digamos, se puede haber una simbiosis o, digamos, un complemento, ¿no? Entre estas diferentes áreas. El doctor Cristian Miguel, ¿no? Nos comenta: felicidades por la excelente presentación del doctor Luis. Más que pregunta, me gustaría saber su opinión sobre lo siguiente: ¿cómo la espiritualidad se está manifestando en las nuevas juventudes del siglo XXI? Y estas, ¿cómo la están incorporando a su vida cotidiana, sobre todo en nuestra Ciudad de México? Fíjate, con las preguntas me están sirviendo para ver que toda esta reflexión teórica, como lo puse en las últimas diapositivas, cómo esta reflexión teórica puede llegar a aterrizar en algo muy concreto. Y me voy a centrar, y lo voy a seguir haciendo, y creo que lo voy a seguir pensando sobre este espíritu de la época, ¿no? Este espíritu de la época, y entonces tratar de entender este nuevo fenómeno al que hacen referencia con la juventud, y no tanto decir es que ese no debe de ser el espíritu de la época, sino que por qué se está convirtiendo eso en el espíritu de la época, ¿no? Tal vez valdría la pena como que regresar a el espíritu de posición, el espíritu subjetivo, el espíritu psíquico, y entonces buscar en este fenómeno psíquico individual cómo está gestándose lo que ahora se proyecta como este espíritu de la época en esta juventud en particular. Suena interesante, o sea, suena interesante porque entonces sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Hubo una interferencia, pero ya se quedó. Sí, gajes del oficio. Sí, no, yo dije, bueno, entonces, Sí, pero seguimos aquí, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo. No, es que esta tecnología luego te juega hasta sustos, ¿no? No sé. Sí, claro. No, que te vuelve inútil. Dices, oye, ¿ahora qué hago? Sí. Bueno, ya no me acuerdo en qué quedamos, en qué estamos, de la respuesta. Sí. Esto en donde, qué bueno que se quedó bastante tiempo para las preguntas, porque sí, entonces, esta parte de reflexión teórica, sí, y cómo puede ser, aterrizada. Digamos que en los últimos 6 años de los 15 que llevo en el trabajo epistemológico, he empezado a pensar y a descansar un poco, a decir, creo que sí tiene aplicabilidad, ¿no? Y en la medida en que yo pueda interactuar con los que les interesa el tema, pero decir, sí, pero eso cómo se come para poderlo llevar a tal mesa, pues es lo que resulta interesante, porque si no, suena como algo irreal y lo que hacen es, yo decía simbólicamente, bajas la cortina, y sí, con bajas la cortina te dejo de ver, y aquí no, aquí pues apagan la cámara y el micrófono y pues se van, ¿no? O sea, entonces, para que no suceda eso y sí realmente resulte interesante, yo creo que tiene que ser, y así tiene que ser, conjuntando inquietudes, ¿no? Queriendo resolver problemas y buscando en la parte teórica cómo te puede ayudar, ¿no? Eso, bueno, tengo un hijo que es ingeniero y entonces
siempre es común que en las fábricas dicen, sí, bueno, pero es que está chavo y no tiene experiencia. Y los que tienen 40 años de experiencia, cuando algo se les atora, pues acuden al ingeniero, porque el ingeniero no resuelve los problemas con experiencia, resuelve los problemas con teoría. Entonces yo creo que esa parte, pues suena bien, ¿no? Para que se vuelva útil esta charla. Sí, muy interesante, ¿no? Recordamos, ¿no? A los compañeros, ¿no? Que han participado, ¿no? Como Silvia Ruiz o Cristian Miguel, ¿no? Pues que pueden, digamos, en cualquier momento pueden tomar la palabra, igual a todo aquel que lo requiera, ¿no? Que lo desee, puede tomar la palabra, ¿no? Nomás, indíquenos a través del chat, ¿no? Para que le podamos abrir el micrófono, ¿no? Y o hacer su pregunta correspondiente a través del mismo, ¿no? El maestro Octavio Huerta Torres nos comenta: concuerdo con el expositor y pregunto, ¿sería importante que los pensadores o filósofos de la complejidad se desmarquen de las clásicas preguntas de la filosofía que combaten principalmente a la muerte en búsqueda de certezas que brinden una falsa sensación de inmortalidad? Yo creo que más bien me hizo pensar, digo, no sé si vaya muy encaminado hacia la respuesta, pero me hizo pensar en una conferencia que estuve una vez sobre unos filósofos y decían, y un filósofo lo dijo, ¿no? Si se te descompone tu carro, lo llevas al mecánico, ¿no? Si te pasa tal cosa y lo llevas a... Dice, si te enfermas de una pierna o del estómago, pues vas con el médico. Dice, pero si se te enferma el alma, para eso estamos los filósofos. Entonces, suena bonito para que entonces, ¿qué tanto los científicos de la espiritualidad se pueden volver a aquellos filósofos que ayudaban a curar el alma y te ayudan a tener un bienestar general? Que hace falta y mucha falta ese bienestar. No sé si contesté la pregunta, pero a mí me gustó la que me hizo reflexionar. Si tiene algún comentario más, el maestro, ¿no? Octavio Huerta Torres, con mucho gusto le abrimos, le damos la palabra, ¿no? Digamos, es muy importante, como bien les decía, ¿no? Esta charla, este diálogo, ¿no? Que estamos estableciendo, ¿no? Para poder, digamos, seguir abundando y enriqueciendo, ¿no? Los conocimientos a través de este tema tan interesante como es de la epistemología, ¿no? De la complejidad, ¿no? Y cómo esta aborda, ¿no? Esta parte espiritual, ¿no? Y relacionado con esto, ¿no? Quisiera hacerle la siguiente pregunta, doctor. Desde esta base epistemológica compleja de linaje científico, ¿cómo ha sido la búsqueda científica de la espiritualidad a grandes rasgos para los que llegaron un poquito tarde, ¿no? A la conferencia. Bueno, les compartimos la presentación, porque la presentación habla por sí misma. No, yo creo que la síntesis que haría es que da la impresión de que se trata de buscar al alma al interior del cuerpo, y no sé qué tanto eso siga siendo como que partir de la premisa de que el espíritu llega del exterior, sino más bien entonces cómo se genera el espíritu al interior del cuerpo y cómo puede emanar. Entonces, yo creo que la epistemología del linaje científico sería poder tener el diálogo con los científicos que están buscando el alma al interior del cuerpo y tratar de ver entonces cómo más bien no tanto en dónde se alberga, sino cómo se genera. Y tratar de ver lo que decía, o al menos eso quise decir en la síntesis, que el espíritu tiene un origen biológico y después
tiene su ascenso hacia la parte psíquica y después de ahí hacia la parte cultural o este espíritu colectivo, espíritu de la época. Entonces, sí, muchas gracias, ¿no? Por la respuesta, ¿no? Mientras alguien más se anima, ¿no? A preguntarnos algo, ¿no? Me gustaría seguir, digamos, con este tema, ¿no? Y con retomando algunas de las ideas que ya se habían trabajado anteriormente, ¿no? ¿Qué importancia tiene hablar de la espiritualidad desde este enfoque científico en las ciudades contemporáneas? Pues aquí yo creo que tiene que ver con esta propuesta, sí, muy epistemológica, en donde el exterior es una reificación de nuestras configuraciones interiores. Nosotros nos vamos con las ciudades ya construidas, pero en cambio aquí habría que regresarse hacia la construcción misma de la ciudad. Entonces, ¿por qué la ciudad tiene esa arquitectura? ¿Por qué la ciudad tiene esa o no tiene esa distribución? Y entonces, después, ¿qué impacto tiene el que tú creaste esa ciudad sobre los que la habitan posteriormente? Y no necesariamente los que la crearon. Y yo creo que aquí sí sería una interesante relación en el que, cómo, pensemos en la pintura, pero también en la arquitectura, cómo el espíritu de la época se refleja en cierta pintura y en cierta arquitectura, y después cómo eso puede retroalimentar el espíritu de la época o poderse incluso transmitir a las otras generaciones que no estuvieron en el proceso de creación de eso. Entonces sería un tema interesante en donde habría que ver quiénes que se dedican al estudio de las nuevas ciudades puedan incursionar, o cómo han incursionado para incluir la espiritualidad, o conjuntarnos para ver cómo puede influir esta teoría sobre la espiritualidad en esa pregunta concreta sobre las ciudades, ¿no?, contemporáneas. Sí, muy interesante, ¿no? Y bueno, los invitamos a los compañeros, ¿no? Que sigan enviando sus preguntas, ¿no? Sus comentarios, ¿no? Estamos abiertos, ¿no? Que tomen la palabra también, digamos, pueden establecer un diálogo directo, ¿no? Con el invitado, ¿no? Y eso, digamos, nos haría, digamos, muy felices, ¿no? Seguir, digamos, establecer, ¿no? Este diálogo y que, pues, se pueda, ¿no? Enriquecer, ¿verdad? Lo que pensamos a partir del compartimiento, ¿no? De nuestros saberes. Siguiendo con este tema, aquí en el posgrado, ¿no? De maestría en ciencias en arquitectura y urbanismo y en el doctorado en ciencias en arquitectura y urbanismo, se están abriendo, digamos, estos temas, ¿no? Actualmente estamos desarrollando o ayudando a desarrollar, ¿no? Colaborando en la realización de una tesis, ¿no? Que tiene como base este tema de la espiritualidad en su relación con los espacios urbanos y arquitectónicos, ¿no? Y en ese tipo de tema, y siguiendo con la pregunta anterior, me gustaría preguntar lo siguiente, dice, en las ciudades contemporáneas existen santuarios religiosos y varios espacios habitables más de otro tipo, como los diseñados por Luis Barragán, a partir del manejo de la luz natural, que detentan ambientes espirituales. Y la pregunta sería específicamente, ¿cómo estos lugares habitables permiten emprender a los ciudadanos que los experimentan ese viaje al interior de ellos mismos, que los conecta con su dimensión espiritual? Pues así de momento me hace pensar en lo que algunos teóricos empezaron a llamar como los primeros planteamientos de la realidad virtual. ¿Y a qué me refiero? A esta formación de iniciados que se daba en las cuevas, en las cuevas con cierto tipo de pinturas y secuencia de pinturas
en donde se llevaba, en donde los maestros llevaban al iniciado entrando con antorchas, en donde el iniciado iba caminando y después pasaba la antorcha y en donde había luz y con esta, donde no había luz, perdón, en donde no había luz y con este alumbrado por parte de la antorcha, se iluminaba la pintura o el grabado y daba una sensación en su secuencia, ¿no? Entonces yo creo que esto del manejo de la luz en los espacios, si bien no habitables, sino en los espacios para la formación específica en un tema, yo creo que tiene gran repercusión. Y bueno, lo interesante, aquí viene una cuestión de unificación teórica. Entonces, bueno, a ver, ¿tú qué estás entendiendo? O sea, ¿qué es lo que estás queriendo responder, no? Y entonces sí, cómo esto puede ayudar a la respuesta de lo que vendría siendo tu trabajo en particular, ¿no? Gracias por el comentario, ¿no? La compañera Silvia Ruiz nos pregunta, ¿la epistemología del segundo orden tiene un método o abre la posibilidad de construir nuevos conocimientos y tomar en cuenta saberes diversos, así como los relacionados con las concepciones espirituales diferentes a los accidentalizados? Me perdí en todo lo demás, me quedé nada más en lo de segundo orden, ¿no? A ver, se lo repito otra vez. Sí, por favor. Sí, la epistemología del segundo orden tiene un método o abre la posibilidad de construir nuevos conocimientos y tomar en cuenta saberes diversos, así como los relacionados con las concepciones espirituales diferentes a los accidentalizados. Sí, y bueno, ya como me dijiste que le ibas a leer, sí, me quedé en lo de la epistemología de segundo orden porque dije, bueno, la epistemología es en sí de segundo orden, entonces no sé qué se entiende por epistemología de segundo orden como para ver su método. Digamos que siguiendo, digo, a Jean Piaget se le conoce como psicólogo, pero no se le conoce como epistemólogo. Entonces él habla de un primer nivel, bueno, un primer nivel que sería el dominio material, que sería el primer nivel. Un segundo nivel es el que le llama el dominio conceptual, que si los ves, los puedes unificar y están retroalimentándose el dominio material con el dominio conceptual. Entonces, aquí vendría un segundo orden que sería el epistemológico interno. Entonces, sería la reflexión sobre cómo se produce y cómo se organiza el conocimiento para un particular dominio material y su dominio conceptual específico. ¿A qué me refiero? Me refiero a la biología y la teoría biológica, me refiero a la física y la teoría física. Entonces, ¿cómo se puede haber una epistemología o cómo puede haber una teoría de segundo orden que sería la epistemología específica de cada una de las ciencias, como para después pensar en una epistemología de tercer orden que vendría siendo como una epistemología de las epistemologías, en donde ya no se hable de epistemología de la física, de la biología y de la geografía, sino que se hable de una epistemología en general. Y claro, ambas tendrían sus propios métodos para poderse abordar, ¿no? Entonces, eso podría ser. Muchas gracias, ¿no? Por la respuesta, ¿no? Les recordamos, ¿no? Que tienen abiertos los micrófonos, ¿no? Para poder, pues, comentarnos algo, compartirnos sus inquietudes, sus ideas, ¿no? Las preguntas, ¿no? Que nos quieran hacer, ¿no? ¿Quieren decir algo? Con mucho gusto. Marca el número de tarjeta. Marca 2. Sí. Nada por ahí. Bueno. Entonces, bueno, yo tengo
yo tengo una pregunta, ¿no? También, digamos, al respecto, ¿no? De lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Con este tema, digamos, de las ciudades, ¿no? Cómo la dimensión espiritual pone a los ciudadanos que la experimentan en contacto con la vitalidad de estos lugares espirituales de los cuales habíamos hablado anteriormente. Sí, bueno, yo creo que la vitalidad de los lugares o la vitalidad que le dan los habitantes, ¿no? Entonces, ver si tiene una vitalidad por sí misma o, como digo, quien le imprime la vitalidad es el que la habita o el que le dio origen, o sea, ¿qué representó con ese tipo de arquitectura y qué tanto está reificando incluso su propia vitalidad para darle vida a las construcciones, ¿no? O a la arquitectura. Sí, qué interesante, ¿no? Qué interesante, digamos, qué interesante, ¿no? Y pues eso nos da mucho a qué reflexionar, ¿no? Como la vitalidad es algo, digamos, muy importante que también, digamos, está intrínseco, ¿no? En la vida de los que, digamos, ocupamos estos lugares, les damos vida, los habitamos, ¿no? Y con los cuales, digamos, cobran algún sentido, ¿no? Todos estos lugares, ¿no? Y es muy importante no tenerlo, digamos, en un segundo término, ¿no? No siempre considerarlo así, ¿no? Y cómo esto está relacionado con estos temas, ¿no? De la espiritualidad, ¿no? Le recordamos, ¿no? Que estamos, digamos, abiertos, ¿no? Para cualquier pregunta, comentario, ¿no? Al respecto, ¿no? De la charla, ¿no? Nada nos encantaría más, ¿no? Que poder, digamos, establecer o seguir estableciendo este diálogo, ¿no? Con los que están aquí, ¿no? En él, compartiendo esta amable plática, ¿no? Que tenemos ahorita en este momento, ¿no? Y poder, ¿no? Seguir, digamos, complementando, ¿no? Con este diálogo de saberes, ¿no? Que estamos, digamos, emprendiendo. Otra pregunta, ¿no? Al respecto, ¿no? De esto, ¿no? De la vitalidad, ¿no? Para mí sería, digamos, interesante, ¿no? Saber, ¿no? En este viaje espiritual al interior de cada uno de los ciudadanos que habitan estos espacios vitales, ¿cómo contribuye esta vitalidad a la búsqueda de una felicidad sustentada en la calidad de vida a la que todos aspiramos? Sí, ahí yo creo que la resumiría a decir, si el espíritu sería un espíritu vital y de organización de tu vida, pues entonces sería hasta una perogrullada, ¿no? El que fuera para el bienestar y entonces buscar el bienestar por sí mismo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Sobre todo viene muy, muy ad hoc, ¿no? Este tipo de preguntas con las preguntas que nos hacían anteriormente, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Pues que se buscan, ¿no? De diferentes índices, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Para saber, ¿no? Cómo, tener una mejor vida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y muchas veces estos temas, como el de espiritualidad, pues quedan un poquito, digamos, de lado, a veces no se consideran, ¿no? Y son, digamos, muchas veces muy importantes, ¿no? Poderlos considerar, ¿no? Porque también los seres humanos necesitamos de esta espiritualidad, ¿no? Para poder, digamos, tener un equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Considerarlo así, ¿no? Y bueno, invitamos, ¿no? A los que están todavía conectados con nosotros, ¿no? A que puedan hacer sus preguntas, comentarios, respuestas, ¿no? Y esto enriquecería mucho, ¿no? Esta sesión, ¿no? Del seminario permanente Complejidad y Espacio Habitable, ¿no? Otra pregunta que tengo, digamos, al respecto es, cada vez que entramos en este contacto con nuestra espiritualidad, al experimentar la vitalidad de estos lugares, como una iglesia, etcétera, ¿no? Que tienen sus ambientes espirituales, ¿cómo interviene la toma de conciencia en este viaje al interior de nosotros como habitantes de la ciudad?
Bueno, yo creo que aquí ya más bien sería cosa de desarrollar qué se entiende por toma de conciencia, ¿no? Y sobre todo ver una teoría propia de la toma de conciencia. Y en ese sentido, yo creo que una de las partes fundamentales de la epistemología, y como lo planteaba Kant como la cuestión espacio-temporal, es que tú puedas tener una estructuración del espacio y sobre todo en su devenir del tiempo, ¿no? Entonces lo que se tendría que buscar es cómo estableces tú ese equilibrio en el sentido de ubicarte o ponerte en sintonía con el espacio en el que estás metido, ¿no? Estaba buscando la pregunta que me interesó, pero no la encuentro. Me hubiera gustado hacerle la pregunta a quien hizo la pregunta, pero no la encuentro. ¿Cuál pregunta? No es que yo la hice. Sí, pues muy interesante, ¿no? La respuesta, ¿no? Sí, esta toma de conciencia, sí, cierto, ¿no? Como bien se comenta, había que considerar, ¿no? ¿Qué se entiende, ¿no? Por toma de conciencia, ¿no? Y es un tema, digamos, pues ya, digamos, de por sí, ¿no? Ya da mucho de qué hablar, ¿no? Algunos inclusive, digamos, están, pues, en contra, ¿no? De este tipo de término, ¿no? De toma de conciencia, ¿no? Pero, pues, hay mucho, digamos, de qué hablar al respecto, ¿no? Sí, ya la encontré. La hizo María del Rocío Navarrete y es sobre la descodificación biointegrativa. Entonces, sí, si todavía está por aquí Margarita del Rocío Navarrete, me gustaría preguntarle a qué se refiere con esta descodificación biointegrativa. Es que ya se retiró hace un momento, ¿no? Se acaba de retirar. Lo hubiera encontrado antes. Sí. Ni hablar, pero sí, aquí me costó trabajo, pero ya la encontré. Sí. Bueno, pues si no, sería para otra oportunidad, ¿verdad? Para poder, digamos, ponernos en contacto y seguir, digamos, hablando, digamos, al respecto, ¿no? Les recordamos, ¿no? Que están abiertos, digamos, el chat, ¿no? O los micrófonos para que puedan, digamos, participar en la conversación, ¿no? Es algo, digamos, muy importante para nosotros, ¿no? Poder, pues poder escucharlos, ¿no? Y poder conversar, ¿no? Con ustedes, ¿no? La comunicación, pues es muy importante y poder compartir este tipo de temas, ¿no? Que no, digamos, no son comunes muchas veces, ¿no? Digamos, en las escuelas, sobre todo aquellas, ¿no? Como el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Que tienen, digamos, un talante, ¿no? Más técnico, más tecnológico, ¿no? Y más pragmático, ¿no? Y para nosotros es muy importante, pues, ese tipo de prácticas, porque, pues, hablan, ¿no? De la apertura que hay en la institución, ¿no? Para este tipo de temas, ¿no? Y poder, digamos, enriquecer los conocimientos que se tienen a partir de ellos, ¿no? Esto, digamos, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y no olvidar, ¿no? Que esta sesión forma parte, ¿no? Del seminario permanente Complejidad y Espacio Habitable, que se realiza desde 2015 en el Instituto Politécnico Nacional. Su sede, digamos, física es la Unidad Regina de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, pero por condiciones, ¿no? de la pandemia actual que estamos viviendo a nivel mundial, pues tuvieron que cancelar algunas sesiones de ese seminario, ¿no? Dos, ¿no? Se cancelaron y posteriormente, ¿no? Se tomó la decisión, ¿no? De poder abrir, digamos, este espacio, ¿no? Virtual, ¿no? Para poder seguir, ¿no? Con el seminario, ¿no? Y poder continuar con este tipo de, pues, de esfuerzos, ¿no? Para poder integrarnos, ¿no? En estos grupos, ¿no? De investigación sobre estos temas, ¿no? Que son, digamos, afines y de interés, ¿no? Para muchos de los que forman estas redes de investigación a las cuales pertenecemos, ¿no? Y que, digamos, también abro, ¿no? La invitación para aquellos que quieran, ¿no? Participar, ¿no? Como parte del seminario permanente, ¿no? Ya sea haciendo comentarios, preguntas, ¿no? O exponiendo, ¿no? Está abierto, ¿no? La invitación para todos aquellos que lo quieran hacer, ¿no? Y solamente comuníquense, ¿no? Conmigo, ¿no? A través de su servidor José Antonio García Ayala, ¿no? A través de
los números de contacto, ¿no? De este seminario, ¿no? Del correo electrónico, del WhatsApp, ¿no? Del Facebook, y con mucho gusto agendamos, digamos, una plática, ¿no? Del tema que ustedes, quieran hablar, ¿no? Esto, digamos, es muy importante, ¿no? Porque para nosotros es algo que, digamos, nos retroalimenta, ¿no? La participación, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Tener, digamos, participación, ¿no? De diferentes tipos de investigadores, porque eso nos permite, ¿no? Poder enriquecer, ¿no? Nuestros conocimientos y poder establecer este diálogo que es muy importante, ¿no? Para abrir, ¿no? Ideas, ¿no? Y poder, digamos, seguir, digamos, ensanchando, ¿no? Nuestros saberes, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Al podernos complementar, ¿no? Y poder contribuir, aunque sea con un granito de arena, ¿no? En algún tema, ¿no? Que sea de interés. Digamos, esto, digamos, es muy importante y siempre, digamos, va a estar, digamos, bienvenidos, ¿no? En los comentarios, ¿no? Y siempre, ¿no? Estamos, digamos, dispuestos, ¿no? A poder atenderlos, ¿no? Para nosotros es un placer, ¿no? Digamos, seminario no es un esfuerzo no solamente de un servidor, ¿no? Sino todos aquellos, ¿no? Que me apoyan, ¿no? En estos viajes, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Y que siempre nos han llenado, ¿no? De gratificaciones, ¿no? Porque siempre es para nosotros, ¿no? Un placer poderlos atender, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es algo, digamos, muy importante, ¿no? Todo este tipo de pláticas, ¿no? Una pregunta, ¿no? Que yo quisiera hacerle, doctor, un poquito, ¿no? Para aquellos, ¿no? Que no lo conocen muy bien, ¿no? Recuerdo mucho, ¿no? En alguna de las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Y en los espacios donde hemos compartido, ¿no? Este espacio, ¿no? Su experiencia, ¿no? Con Rolando García, ¿no? Que, digamos, para muchos de nosotros es muy importante, ¿no? Este investigador, ¿no? Por lo que nos legó, ¿no? A partir, ¿no? Del conocimiento que tiene, digamos, sobre la complejidad, ¿no? Y ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué nos podía, digamos, compartir de su experiencia, ¿no? Sobre, su participación, ¿no? En, con Rolando García, ¿no? Que para mí se me hace muy, muy, muy importante y no quisiera, ¿no? Quedarme, ¿no? Con esa duda, ¿no? Bueno, yo cuando entré al doctorado, originalmente lo pensaba hacer en la sección de Metodología y Teoría de la Ciencia en Simvestab, donde era coordinador Rolando García, y bueno, por situaciones personales, él se tuvo que ir del Simvestab. El doctorado en Metodología y Teoría de la Ciencia se cerró y yo acabé doctorándome en otra parte, pero lo que me dejó el tener el contacto con él fue haber incursionado en la teoría de Piaget. Entonces, digamos que la experiencia, y voy a hacer un poco la propaganda al libro, hubo un libro que se organizó en homenaje a Rolando García en Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, y ahí escribí un capítulo en el que narro cuál fue mi experiencia y el contacto con Rolando García, que repito, fue lo que me permitió incursionar y volverme piagetiano. Entonces, esa sería en síntesis la respuesta que daría de él. Y el que quiere una respuesta, y tú mismo una respuesta más amplia, te puedo mandar el capítulo si gustas para que lo veas ahí con mayor detalle, ¿no? Y sería, digamos, un placer, ¿no? Poder leer ese capítulo, ¿no? Porque sí es algo muy importante, ¿no? Para muchos, ¿no? De los que dedicamos esta de parte, ¿no? De la complejidad, ¿no? Poder tener acercamientos, ¿no? Distintos, ¿no? A la obra, ¿no? De Rolando García, ¿no? Que, digamos, contribuyó desde mi punto de vista, ¿no? De una manera muy importante, ¿no? Al entendimiento de lo que es la complejidad, ¿no? Y sobre todo, ¿no? A partir de las experiencias que ha tenido, ¿no? Rolando García, o que tuvo Rolando García, ¿no? Con otro tipo de investigadores como Jean Piaget, ¿no? En su momento, ¿no? Y que
ya hemos hablado, ¿no? En esta charla, ¿no? Jean Piaget, ¿no? Que es también otro célebre, pero mal conocido. Célebre, pero mal conocido. Sí, pues muy célebre, ¿no? Jean Piaget, ¿no? Y que yo creo que es muy importante, ¿no? Poderlo revisitar, ¿no? Y poderlo volver a reinterpretar a la luz, ¿no? Ya de estas miradas contemporáneas que ahora podemos tener sobre su trabajo, para ver qué más nos puede, digamos, aportar, ¿no? Y que en su momento, ¿no? Pues, tal vez quedó de lado, ¿no? Muchos de los aportes que nos sigue haciendo, ¿no? De su obra, ¿no? Tanto de él, ¿verdad? De Jean Piaget como de Rolando García, ¿no? Que sí, digamos, son, plantean, ¿no? Perspectivas sobre la complejidad o sobre, digamos, algunos otros aspectos como el aprendizaje, ¿no? Pues muy, muy interesantes, ¿no? Y que todavía nos siguen, digamos, aportando distintos elementos, ¿no? A nosotros, ¿no? Pues bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Al respecto. Ajá, sobre la charla, recuerden, ¿no? Que está abierto, ¿no? Los micrófonos, ¿no? O el chat para poder, establecer esta plática, ¿no? Si tienen alguna, todavía estamos, digamos, a tiempo, ¿no? De hacerla, ¿no? Y con gusto, ¿no? La podemos, digamos, responder. Bueno, nos comenta, ¿no? El doctor Pedro Orozco Gómez, ¿no? Que nos felicita, ¿no? Por el espacio, ¿no? Y bueno, le agradecemos mucho, ¿no? Digamos, su comentario, ¿no? Y estamos, digamos, aquí para servirles, ¿no? ¿Algún comentario, doctor? ¿Algún comentario final que desea hacer? No, pues nada más agradecerles a todos su paciencia y su interés y sobre todo las preguntas que hicieron para poder yo reflexionar un poquito más lo que, repito, teóricamente lo había estado desarrollando y buscar cada vez más su anclaje en la realidad.